Una pregunta, su número me lo dio Juliana Muñoz. Es para saber si usted me podría colaborar mañana con un parcial que tengo de ecuaciones diferenciales. Buenas tardes. Buenas. Bueno, yo voy iniciando. La gente me imagino que se irá conectando. Bueno, yo la verdad no, o sea, me había olvidado subir las otras tutorías y ahí pues he explicado varias cosas de convección. Entonces pues voy a repetir un poco de lo que ya había hecho, pues, porque como no he subido los vídeos, pues obviamente tendré que asumir que todavía no saben al respecto. Bueno, aquí tengo una imagen de un banco de tubos, pero entonces ahorita revisaremos eso. Digamos que lo que pienso hacer hoy es pues mostrarles la herramienta que tiene y es como para la comprobación de los cálculos. Entonces, digamos cómo podemos utilizarla para placas, para banco de tubos y pues la ventaja que tiene esta herramienta para comprobar los cálculos y algunas cosas importantes sobre, por ejemplo, qué pasa, digamos, en un banco o ahorita cuando miramos un solo tubo o cuando miremos, digamos, ¿qué? Una sola placa, ¿qué pasa cuando variamos, por ejemplo, si variamos la longitud? Si variamos, uy, no funcionó ahora. Espere. Por ejemplo, si, o sea, esto ahorita lo vamos a ver, pero esto es solamente un ejemplo. Si variamos la longitud, entonces podemos observar cómo, a pesar de más largo el tubo, la temperatura permanece constante, pero lo que va cambiando el calor. Entonces, pues digamos que con este simulador, entre comillas, que tenemos acá, pues podemos ver como todos esos efectos que tienen, digamos, la longitud y eso. Que, pues, digamos, anteriormente también lo habíamos hablado, que yo les decía, la longitud no tiene que ver en cuanto al valor de la temperatura que va, digamos, a tener al final un fluido o algo, porque a veces, digamos, el dato no lo dan. Entonces, independientemente, o sea, supongamos que en un ejercicio ustedes le piden la temperatura final de un proceso y no le dan la longitud y ustedes, pero ¿cuál longitud uso? Pues entonces aquí nos podemos dar cuenta de esa influencia, ¿no? Si yo asumo que la longitud son 2 metros y me piden la temperatura, pues va a ser la misma temperatura de salida, mire, 76,54. Si pongo 10, pues obviamente pues, de pronto no funcionará, bueno, siguió funcionando y seguirá siendo la misma temperatura. Entonces, pues voy a esperar hasta las y 20 a ver si llega alguien más y ahí sí comenzamos.
Voy buscando un ejercicio para explicarlo. Voy a volver a explicar el de la placa, no lo he subido. Pero vamos a explicarlo usando el ES y de paso pues recordamos lo otro. Entonces, acá podemos ver el siguiente enunciado. Voy a guardarlo acá en esta parte. Este es el enunciado. Dice, una placa delgada vertical con una altura de 60 milímetros y longitud de 90 posee una de sus superficies aisladas. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Una placa, como la que estoy tratando de dibujar, y pues vamos a tener una corriente de fluido que va a estar entrando por acá. Entonces, esa corriente de fluido, esto es lo que llamamos convección externa en placas. Entonces, esa corriente de fluido pues tendrá unas ciertas propiedades. Entonces, ¿qué propiedades tendrá? Bueno, acá, para Diana que se acaba de conectar, voy a tratar hoy de explicar un poco cómo usar, explicar un poco las herramientas que tiene IES para resolver este problema. O sea, por ejemplo, este ejemplo de problema, cómo lo hace de rápido, digamos, lo que es IES, y ya luego sí, aquí hay un chat. Ya luego sí, pues explicarlo de los dos modos, ¿no? Explicarlo desde el punto de vista de IES y explicarlo desde el punto de vista del proceso como tal. ¿Para qué hago lo de IES? Lo de IES se hace para que ustedes estén seguros de entregar una respuesta, ¿sí? Porque al final, pues el profesor, ustedes no podrán decirle como, simplemente lo hice con IES y ya se acabó, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la convección en placas, que es el ejercicio que vamos a hacer ahorita, primero lo voy a explicar acá en el tablero. En placas siempre, aquí voy a hacer una generalización, en placas siempre se debe hacer el mismo proceso. Esto parece sencillo, pero hay que aprenderlo porque a veces se confunde. En placas siempre yo voy a tener esto, una corriente que está entrando por uno de los lados de la placa. Esa corriente va a tener ciertas propiedades. Debe tener presión, temperatura, velocidad. Bueno, velocidad la vamos a denotar con la letra U. Velocidad promedio. Esto pues será una temperatura infinita. Y pues acá lo que vamos a tener es esto. Y la placa tiene dos opciones. Tener temperatura superficial constante o tener flujo de calor constante. Vamos a iniciar con este proceso, el proceso de temperatura superficial constante. Cuando la temperatura superficial es constante, entonces nosotros el primer paso que debemos hacer siempre en placas, y aquí hago un asterisco para el caso de la temperatura superficial constante, el primer paso es calcular algo que se llama la temperatura de película, que no es más que la temperatura superficial más la temperatura del fluido dividido en dos. Entonces, en este caso, cuando se obtiene esta temperatura, lo que se procede es a calcular propiedades. ¿Y qué propiedades se van a calcular? Se van a calcular las propiedades densidad, conductividad, viscosidad y un número que se llama el número de Prandtl. Esas cuatro propiedades se definen porque de cierta forma son las propiedades de las cuales depende el valor del H. Recordemos que aquí a lo que a nosotros nos importa es cuánto vale el H de este aire que está entrando en la placa, ¿sí? Y
existe un procedimiento para calcularlo. Cuando el caso es este que les estoy mostrando, y más en específicamente esta que está en negrilla, este es el primer paso, calcular las propiedades. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es calcular un número que se llama el X crítico. Para el X crítico vamos a tener una fórmula que es 5 por 10 a la 5 por la viscosidad sobre la velocidad promedio por la densidad. ¿Qué pasa? Aquí vamos a obtener un número del X crítico y tenemos pues varias opciones. Si el X crítico es menor o igual a 0.05 L, donde L es la longitud de la placa, ¿y qué longitud siempre será? Será esta longitud. Esta. La longitud por la cual, la longitud que es paralela al flujo del aire. Si pasa esto, nosotros ¿qué vamos a decir? Nosotros vamos a decir que el régimen de flujo será turbulento. ¿Y por qué? ¿Qué significa eso geométricamente? Me está diciendo que el X crítico es menor que el 5% de toda la longitud. Eso quiere decir que estará ubicado, digamos, por acá. Entonces, lo que quiere decir eso es que la zona que está antes del X crítico es zona laminar. Y la zona que está después es zona turbulenta. Entonces, el 95% de la placa está en zona turbulenta. Entonces, como está en zona turbulenta, pues nosotros decimos que el régimen completo es turbulento. Luego, ¿cuál es la siguiente opción? Que el X crítico nos dé mayor o igual a 0,95 L. Y en este caso tendremos entonces que el régimen es laminar. Entonces el régimen será laminar. Y por último, la última opción es que pues 0 menor que X crítico menor que L, pues quitando estas dos opciones, bueno, dejémoslo mejor así, dejémoslo como 0,05 L menor que X crítico menor o igual, bueno, solo menor. Menor que 0,95 L, entonces aquí vamos a tener una región combinada. ¿Y por qué es importante describir esto? Porque cada una de estas opciones me va a entregar el número de Nusselt en función del Reynolds, pero esas funciones cambian para cada caso. Entonces, cuando ya yo puedo definir el régimen al que estoy tratando la placa, voy y escojo dentro de las tres opciones cuál es la que me está, la que debo usar, ¿sí? Ese, digamos, es el segundo paso. El tercer paso es calcular el número de Reynolds. El Reynolds longitudinal. El Reynolds longitudinal será la densidad por la velocidad promedio por la longitud de la placa dividido en la viscosidad. Y ya con esto, pues nosotros podríamos calcular entonces el valor del Reynolds y ya. Acá hay que tener claro algo. Este Reynolds longitudinal se calcula, es el Reynolds en este punto. ¿Por qué? Es necesario aclarar que en cada punto el Reynolds es diferente. Pero cuando yo ya escogí el tipo de régimen y el tipo de correlación Nusselt-Reynolds, que es como se le conoce a estas ecuaciones, a mí ya lo único que me interesa para evaluar la función de Nusselt es el Reynolds longitudinal, o sea, el Reynolds acá al punto final de la placa. Entonces, pues, es natural a veces pensar que, pues, en cualquiera de los casos, puede que digamos, no, el régimen es laminar, ¿sí? Y van y evalúan en este punto el Reynolds y le da por encima del crítico y le da Reynolds de turbulento y se empiezan a asustar. ¿Cómo así? Dije que era laminar, pero el Reynolds es de turbulento. Entonces es necesario aclarar eso y que lo tengan muy en cuenta. Recuerden que el régimen laminar se establece si el X crítico está dando por este orden, ¿no? Por el orden del 0,95 L. Entonces,
Toda esta zona de acá estaría en laminar. Esto es un ejemplo en los que les puede pasar y se confunden. Entonces, pues como todo esto está en laminar, uno dice, ah, listo, entonces yo voy a utilizar la correlación Nusselt-Reynolds de régimen laminar. Para evaluar esa función, yo tengo que calcular el Reynolds acá en este punto. Pues obvio, como el punto está ya después del X crítico, usted le va a dar un Reynolds de turbulento. Pero eso no quiere decir que usted esté trabajando mal. Recordemos que estos son unas condiciones que se establecen para trabajar, pues una aproximación para trabajar más sencillamente, y que esa aproximación pues no va a emitir errores considerables a la hora pues de compararlo con el método más exacto, ¿no? Entonces, pues este sería el tercer paso. El cuarto paso, pues en conjunto con el 2 y el 3, que ya se escogió el Nusselt y se calcula el Reynolds. Esto es escoger la función. Entonces ya como tal, aquí en el cuarto punto, lo que se hace es calcular el Nusselt y ya directamente, si usted tiene el Nusselt, tiene el H. ¿Sí? Y este sería, digamos, el paso final con respecto a lo que trata el nuevo corte, que es el corte de convección. Es que muchos piensan acá que como se está viendo convección, se deja de ver, digamos, lo anterior. Y no es así. Supongan ahora que esta placa, digamos, fuera, no sé, una aleta o que esta placa hiciera las veces de pared en una casa. Entonces, sí, supongamos que esta es la placa que estamos evaluando. Aquí la estoy poniendo en vertical. Y esta placa es una pared de una casa. Y ustedes conocen, digamos, no sé, cuánto vale la convección dentro de la casa. Pero el ejercicio no le dice cuánto vale la convección fuera de la casa. Entonces, independientemente del ejercicio o del tema que se esté viendo, el proceso, por ejemplo, de diagramas de resistencia se terminaría, se sigue cumpliendo, ¿sí? Yo puedo seguir haciendo diagramas de resistencias. Aquí, si estuviera haciendo este ejemplo, aquí tendría una resistencia por convección, aquí una resistencia por conducción, aquí otra resistencia por convección. No sé si me piden el calor, lo podría calcular, pero ¿qué pasa ahora? Que antes a mí me entregaban las H's de digamos, de la resistencia de convección de acá y de acá, me entregaban las H's y yo podía calcularlas. Ahora no nos la entregan y entonces el proceso adicional es hacer estos 4 pasos para encontrar el H y después de encontrar el H sí ir y decir, ah, bueno, ya tengo el H, vengo y reemplazo y resuelvo el ejercicio tal cual como si fuera un ejercicio de primer corte. Entonces, pues esto es básicamente lo de placas, ¿sí? Entonces, el ejercicio que estaba mostrando ahorita es este ejercicio. Ya lo había hecho, pero pues no habían venido a la monitoría anterior. Entonces, pues lo voy a repetir rápidamente y lo vamos a repetir también con IES para comprobar. Aquí básicamente nos hablan de una placa delgada, entonces vuelvo y repito, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Delgada querrá decir entonces que su espesor es pues, despreciable, ¿no? Vertical, entonces pues es muy importante acá la forma y la disposición que se le ponga a la placa y la forma en la cual el aire golpea la placa. Entonces por eso es que es importante tener en cuenta eso. La placa vertical. Nos hablan de que tiene una altura de 60, entonces pues 60 será esta cota y la longitud será esta de acá, 90 milímetros, y pues el espesor despreciable, ¿no? Posee una superficie aislada, no importa cuál de la sea, y disipa potencia eléctrica. De manera que una de las superficies se mantiene a temperatura superficial constante, o sea, esta superficie, supongamos que la que no está aislada, se mantiene a 60 grados Celsius. Y esto mientras la placa se refrigera a partir de una corriente horizontal. ¿Sí? Entonces, una corriente horizontal pues se refiere a una corriente así. ¿Sí? Porque si se refiriera a una corriente vertical, pues sería esto. En cualquiera de los dos casos, pues se puede resolver, pero ¿qué es lo importante? Que nosotros hablamos de un criterio para el régimen del flujo, que es el X crítico. Y ese criterio depende de la longitud de la placa, pero la longitud siempre será, recordemos, la que es paralela al flujo.
Entonces, por eso es importante tener en cuenta todos los detalles geométricos que nos da el ejercicio. Entonces, para nuestro caso, la corriente es horizontal, entonces es de este tipo, ¿sí? Obviamente la corriente afecta las dos superficies, pero ¿qué es lo que pasa? Que una de las superficies en un primer instante se encuentra aislada. Entonces, como se encuentra aislada, pues esa parte, supongamos que es esta de acá, se encuentra aislada. Entonces, ese aislamiento lo que hace es generar que pues no se pase calor por esa corriente de allá. Entonces, el calor simplemente estará saliendo desde esta superficie. Calor. Y pues nosotros sabemos que si calculamos ese calor, como se hacía en el primer corte, eso será el H por el área superficial por la diferencia de temperaturas entre el valor de la temperatura superficial. Bueno, que por qué el calor sale, ¿no? Pues obviamente ya sabemos que nos hablan que la temperatura de la placa es 60 y la del agua, bueno, en este caso en el aire es agua, y la del agua es 30. Entonces, aquí hay 60 grados Celsius, aquí hay 30. Entonces va en esa dirección natural, ¿no? De 60 menos 30. Y el calor, entonces, H, el área superficial lo tenemos, que será 60 por 90 sobre 1000 al cuadrado por 30. Entonces el calor vendrá siendo un valor constante por H. 60 por 90 sobre 1000 al cuadrado. Entonces eso será 5.4 por... no, espera. Será 0.162 H. Entonces 0.162 H. Ese será entonces el valor del calor, ¿sí? Ahora, como les digo, ya lo del primer corte está hecho. Hasta ahí este ejercicio estaría hecho, pero no tenemos el valor del H. Entonces ahora sí hacemos los pasos que habíamos nombrado. El primer paso, calcular la temperatura de película. Para nuestro caso será 60 más 30 es 90 dividido en 2, entonces 45 grados Celsius. Voy a las tablas y calculo las propiedades de densidad. Obviamente, aquí no nos dicen, pero es normal intuir que vamos a refrigerar a partir de agua, que está a 30 grados Celsius, agua líquida. Entonces, nosotros vamos a calcular la densidad ¿de qué? Del líquido, ¿no? Porque nosotros vamos a tener en las tablas, vamos a tener densidades de líquido y densidades de vapor, porque ustedes saben que el agua a 45 grados puede estar en estado líquido o en estado de vapor. Vamos a calcular la conductividad térmica del agua. Vamos a calcular la viscosidad y el número de Prandtl. Eso lo pueden hacer ustedes usando IES o usando tablas. No interesa cuál usen, la verdad no interesa. Pero, ¿dónde encuentran esa información? Porque pues a veces los profesores ni siquiera dicen dónde están las tablas. Pero debe estar por acá. Acá, en el Cengel. Al final, en los apéndices van a encontrar acá todas las tablas. Para el caso necesitamos propiedades de los líquidos, pero creo que por acá arriba está propiedad del agua saturada, la tabla A9 en el 878. Entonces, lo que les decía, aquí hay que calcular las propiedades del líquido, porque ahí pues en todo le dicen del líquido del vapor, del líquido del vapor, entonces pues en este caso es líquido, ¿no? A 45 vamos a señalarlo acá con un amarillo. Tenemos la densidad 990.1. 990.1. La conductividad térmica es 0,637. ¿Y qué sigue? Conductividad, viscosidad 0.596 por 10 a la menos 3.
Y por último, el número de Pran, que será 3.91. 3.91. Entonces, el segundo paso, si lo recordamos, es calcular. El segundo paso es calcular el X crítico. Entonces, el X crítico será 5 por 10 a la 5 multiplicado por la viscosidad. 0,596 por 10 a la menos 3 dividido en... ¿Cuánto era? A ver, en la velocidad promedio, la velocidad es 4 metros sobre segundo, nos dan el dato, 4 metros por segundo, y la densidad, 990.1, y aquí el X crítico nos va a resultar en metros. Entonces el X crítico para este caso será 5 por 10 a la 5 por 0.596 por 10 a la menos 3 sobre 4 por 990.1. Entonces el X crítico será 0,075 metros. Entonces el X crítico será aproximadamente 75 milímetros. Y aquí viene lo importante, lo que les decía. La corriente es horizontal, eso quiere decir que el L que a mí me interesa es 90. Entonces el L es 90 milímetros. Como es 90 milímetros, pues el 5% de 90, que sería 0,05, sería un valor de 4.5 milímetros. Y el 95% sería un valor de 85.5. Entonces, el X crítico está cayendo en la zona en donde el régimen es combinado. Pero ¿qué pasa si el flujo, en vez de ser horizontal, o sea, el proceso de enfriamiento no se hace de manera horizontal, sino que se hace de manera vertical? O sea, la corriente de agua la hago pasar así. Pues nosotros, al tener, pues, simplemente estoy cambiando la forma en cómo va el flujo. Eso no cambia las propiedades. Pero sí cambia el X crítico, porque el X crítico me está dando por encima de L. Eso quiere decir que toda la placa estaría siempre en régimen laminar. Para la transferencia de calor siempre se prefiere que el régimen del flujo sea turbulento. Entonces, por eso la disposición de la placa, pues la ponen así para que el flujo sea en este sentido, ¿no? Bueno, cuando la región es combinada, entonces, ustedes, obviamente esta información la deben sacar de los libros, hacer, no sé, un compendio, para no estar buscando siempre. Acá está la fórmula para lo que es el régimen laminar, el régimen turbulento y el régimen combinado. Para el régimen combinado es básicamente utilizan los conceptos del cálculo diferencial de la función promedio para encontrar una función promedio que me evalúe en un solo caso el régimen combinado. Entonces, en este caso esta es la ecuación. Es posible que cuando lo vayamos a hacer con el IES nos dé pues un tanto diferente, pero esto se debe básicamente a lo que les digo, pues acá se hace con un promedio y IES tiene internamente programado ya todo, entonces pues él lo hace más exacto. Pues tampoco el porcentaje de error es muy grande, pero es importante aclarar. Entonces, región combinada, eso pues ya definimos el tipo de flujo. Ahora es necesario calcular este valor que se llama el Reynolds longitudinal, era el paso que seguía, ¿no? Entonces, ese Reynolds longitudinal será la densidad por la velocidad promedio, por la longitud, 90 milímetros, podemos pasar a metros, y esto debe estar dividido en la viscosidad, que es 0,596 por 10 a la menos 3. Entonces el Reynolds longitudinal será 990.1 por 4 por 90 sobre 1000 sobre 0.596 por 10 a la menos 3. Eso me da un valor de 590.047.
por 10 a la 3. Ahora, usando el valor del Nusselt, entonces la correlación, el Nusselt me dará 0,037 Reynolds 590.047 por 10 a la 3 a la 0,8 menos 871 por el número de Pran, que es 3.91, elevado a la 1/3. Entonces, el Nusselt será 0,037 por 590.047 por 10 a la 3, todo a la 0,8 menos 871 y todo eso por 3.91 a la 1/3. Entonces el Nusselt nos dará 1039,41. Y el H, porque es para una placa, es con la longitud, será ese 1039.41 multiplicado entonces por la conductividad, 0.637, y luego dividido en la conductividad, dividido en la longitud. La longitud sería 90 sobre 1000. Y entonces el valor del H de ese agua será 1039.41 por 0.637 sobre 90 dividido en 1000. Entonces será un valor de 7356.7 y ya. Este es el valor que necesitamos y ya simplemente lo reemplazamos el calor y tenemos la respuesta. No es la respuesta, nos piden cuál es la temperatura de la placa si se mantiene la tasa de disipación. Pues lo primero que debía calcular era la tasa de disipación. Entonces la tasa de disipación habíamos quedado que era 0,162 por H. Entonces la respuesta por 0,162 me da un calor de 1191.787 vatios. Ahora vamos al IES y iremos a ver en el IES qué pasa. Entonces, en el IES, ¿cómo se hace? Aquí es extremadamente rápido. Aprendan este comando: opciones, función info o control alt F. Luego se van a la tercera opción, que es la de transferencia de calor. Se les agrega un menú desplegable. En el menú desplegable escogen la parte de convección. Y este caso es un caso externo y dimensional. Y aquí tendrán ustedes el ejemplo: placa con temperatura superficial constante, un valor de presión, de velocidad y de temperatura, como habíamos hablado. En este caso no nos dan la presión directamente en el ejercicio, pero entonces lo que se asume es que la presión es la presión estándar cuando no se tiene eso. Acá podemos ver que todo, bueno, lo voy a poner más grande para que ustedes vean mejor. Es importante tener en cuenta que ¿para qué? Para algunos computadores el IES no lee estas comas, sino que hay que lo lees con punto y coma. Entonces lo que ustedes pueden hacer es que ponen el cursor ahí, le dan control R, entonces que busque las comas y las reemplace por punto y coma, reemplace todo y ya, simplemente con eso queda la función hecha. Estos son nombres de variables, no tienen que ir así. Usted aquí puede poner lo que quiera, puede poner Robin si quiere, pero ese es el nombre de la variable. Entonces lo que usted debe hacer abajo es definir esa misma variable y ponerle el valor correspondiente. Entonces, ¿qué datos piden? El fluido. Entonces el dato del fluido se debe escribir en comillas sencilla, y pues en este caso es agua, water. La temperatura infinito, que es la temperatura con la que está entrando la placa, que si recordamos era 30, ¿no? La temperatura superficial será 60. La presión, escogemos la presión estándar, 100 kilopascales. La U infinito era 4, que es la velocidad. Y
la longitud era 90 milímetros. Entonces, si ustedes hacen conteo de ecuaciones con esta flechita, ya tienen 11 de 11, resuelven. Aquí tiene el valor del H, que debe ser muy similar al que ustedes tienen. ¿Por qué es diferente? Vuelvo y repito, porque nosotros estamos haciendo una aproximación. Este es el cálculo real. Pero, pues, es extremadamente parecido. 74, 73, a nosotros nos dio 73, 56. Sí, es un poquito diferente, pero es completamente aceptable. Así se haría por IES. Por IES es completamente sencillo. Lo que les decía aquí también, supongan que ahora nos dicen que el flujo no era horizontal, sino que era vertical. O sea, quiere decir que no estaba pasando por la longitud de 90, sino por la longitud de 60. Entonces, miremos cómo cambia, veamos a ver en qué magnitud cambia el valor del H. Entonces, mire, cambia de 7000 a 6900. Entonces, pues digamos que es ciertamente considerable, ¿no? Listo, eso sería, pues, digamos, parte importante de esto. Ahora, ¿qué continúa con respecto al ejercicio? El ejercicio ahora nos dice, pues bueno, calcule entonces la temperatura superficial, pero ahora quitamos el aislante. Entonces, si quitamos el aislante, ¿qué va a pasar con el proceso? Entonces, recordemos, es una placa muy delgada, eso quiere decir que la temperatura de ambas superficies es aproximadamente la misma, ¿sí? Pero entonces, ¿qué vamos a tener acá? Ahora, ambas superficies son capaces de transferir calor. Entonces, hay un calor que se transfiere desde esta superficie y otro calor que se transfiere desde la otra superficie. Entonces me dicen, ahora sí es así, pero la tasa de transferencia de calor permanece igual, ¿cuánto vale la temperatura superficial de la placa? Entonces, si nosotros hacemos un diagrama, aquí tenemos la temperatura superficial, desde ella sale hacia la temperatura infinito y hacia otra vez la temperatura infinito, un proceso de un calor, otro calor, pero que la suma de esos calores es el calor total. Pues al final lo que vamos a tener simplemente es que este calor que calculamos como H, área superficial, temperatura superficial menos temperatura infinito, cambiará ¿en qué forma? En que ahora el área que transfiere calor son 2 veces el área anterior, ¿sí? Entonces, el calor, que ya sabemos que es el mismo, es 1191.787 será igual al H, que ya no es el mismo, y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué no es el mismo? Porque el H depende de la temperatura superficial, porque depende de la temperatura de película, o sea, la temperatura de propiedades. Como ya no sabemos cuánto es la temperatura superficial, nosotros debemos entrar a un proceso iterativo. Entonces, ahorita ya hago esa explicación. El área superficial decimos que es 2 veces el área anterior, o sea, 2 veces por 90 por 60, que era el área original, dividido en 1000 al cuadrado, para que quede metros cuadrados. Por temperatura superficial menos la temperatura infinito, que es 30. O sea, aquí nosotros ya tenemos un valor, ¿no? Entonces, o sea, tenemos una ecuación, que al despejarla completamente me quedará H por temperatura superficial menos 30, será igual a 1000 al cuadrado por el valor del calor, 1191.787, dividido en 2 por 90 por 60. Entonces, H, temperatura superficial menos 30, es igual 1000 al cuadrado por 1191.787 dividido en 2 por 90 por 60. Entonces eso da un valor de 110350.65. ¿Y por qué un proceso iterativo? Porque la gente a veces se asusta y dice, pero un proceso iterativo es un machete. Alguien que me diga, ¿de qué depende H? Inicialmente, todos los cálculos, ¿con qué se hace?
De la temperatura, ¿no? De Una película. temperatura de película, pues que al final termina dependiendo de la temperatura de superficie. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros es como si dijéramos, H es una función de la temperatura de superficie multiplicada por la temperatura de superficie menos 30 es igual a 11.0350.65. ¿Qué pasa? Nosotros podemos expresar esto como una función explícitamente, no se puede. O sea, yo no puedo decir, no, es que H es A por la temperatura al cuadrado más B por la temperatura a la 3. Si fuera eso, pues normal. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas y lo resuelvo. ¿Qué pasa acá? Sí tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Lo que pasa es que la ecuación del H no es explícita y es un proceso que no conlleva a una sola dirección. Toca primero definir el régimen, luego definir la ecuación. Luego que defines la ecuación, calculas el H y ahí sí la temperatura superficial. Entonces, es como los procesos estos suponga que su propia hija es su mamá, no sé si se vieron Dark. Entonces no se sabe cuál es el inicio, si H depende de la temperatura superficial, pero usted necesita la temperatura superficial para tener H, pero necesita H para tener temperatura superficial. Entonces se crea un ciclo, ¿no? O sea, un proceso ahí extraño, un poco, digamos, paradójico, ¿no? No paradójico, no, ¿cómo se llama eso? Parece como una conjetura. Pero entonces eso se resuelve haciendo un proceso iterativo, en donde, ¿cómo es el proceso iterativo? Yo ya tengo esta expresión, una expresión que no puedo resolver explícitamente. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo proponer una de las dos. Lo más fácil siempre es proponer la temperatura superficial. Entonces, ¿qué pasa? Para proponer la temperatura superficial yo debo estudiar qué valores me sirven. Como nosotros sabemos que todo da positivo, nosotros sabemos también que antes la temperatura superficial varía a 60. Cuando aumenta el calor, lo que va a pasar, si el resto de las cosas permanecen, bueno, perdón, el calor permanece constante, pero aumenta la cantidad del área, entonces ustedes vienen y analizan estas ecuaciones. Dice, esto permanece constante. Esto relativamente no cambia mucho, cambia un poco. El área superficial se dobla, entonces suponiendo que esto permanece constante, suponiendo que H área superficial permanece constante, no mentiras, aumenta porque el área aumenta. Entonces, si esto aumenta y esto permanece constante, ¿qué le debe pasar a este delta de temperatura? Debe disminuir. Y si disminuye con esto constante, la que debe disminuir es la temperatura superficial. Entonces, ustedes saben que la temperatura superficial no puede ser más que 60, que era el valor anterior, pero tampoco puede ser menor que 30. Entonces, ustedes proponen una temperatura superficial que se encuentre entre este rango de trabajo. ¿Qué es lo primero que uno podría hacer para proponer esa temperatura superficial? Lo primero que se puede hacer para proponer la temperatura superficial es escribir el H que teníamos anteriormente. Se puede hacer así o si no, pues simplemente ustedes lo definen. Entonces yo voy aquí a proponer una temperatura superficial de 40 grados Celsius. Esta proposición, o sea, proponer esto no quiere decir que esta sea la respuesta. Esto lo vamos a llamar temperatura superficial supuesta. Entonces, en un proceso iterativo comienzo con esto. Cuando comienzo con esto, entonces ya puedo tener la temperatura de película, que será 40 más 30 sobre 2 igual a 35 grados Celsius. Entonces, de allí voy a sacar densidad, conductividad, viscosidad y número de Prandtl. ¿Listo? Entonces, si quiere, entramos a la otra reunión para no dejar cortada la explicación.